del Derecho y LESAP, Escuela Superior de Administración Pública. Este programa de formación que inicia hoy se extenderá hasta el próximo 21 de agosto y aborda los temas relacionados con los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas de que trata la Ley 1996 de 2019. El programa de formación será todo desarrollado a través de modalidad online. Contamos con cerca de 2.200 personas vinculadas al programa de formación y estamos seguros de que va a ser de gran interés para ustedes. Bienvenidos. Damos la palabra para un saludo de bienvenida al doctor José Vicente Casas en representación del ESAP. Muy buenos días. Señora Viceministra de la Promoción y la Justicia, doctora Juanita López Patrón, a todas las personas que van a asistir a este curso, la Escuela Superior de Administración Pública les da la bienvenida. Es un esfuerzo que se hace con el Ministerio de Justicia y el Derecho en perspectiva de lograr un mejoramiento del conocimiento de todas las personas en el tema de discapacidad. Dentro del proceso de alianza estratégica que tenemos con el Ministerio, estamos buscando que las personas en cada época en la que vivimos y permanecemos, logremos materializar los derechos de los demás. La perspectiva de este curso tiene como objeto conocer elementos fundamentales del tema del tratamiento con aquellas personas cuya capacidad, cuyo talento es necesario reivindicar, aumentar y darle perspectiva. Se trata en conjunto de lograr unas relaciones en las que prime el buen trato, la buena salud entre todos y en general el conocimiento por los derechos y la aplicación de los mismos. Para la escuela, para sus docentes, es muy importante que ustedes aprovechen estos instantes. Estamos abiertos al conocimiento, al mejoramiento y le agradecemos al Ministerio de Justicia su iniciativa, su deseo de que efectivamente en el país se conozcan las normas, los procedimientos y el mejor interés en llegar a cada uno de los rincones del país para que logremos una sociedad con unos principios, unos valores en los cuales los deberes sean una realidad y los derechos unos principios que se apliquen cotidianamente. Bienvenidos a este curso. Muchas gracias, doctor José Vicente. Damos paso ahora a la señora Viceministra de Promoción de la Justicia, doctora Juanita López Patrón. Un buen día para todas y todas. Un agradecimiento a la SAP, doctor José Vicente, por estar el día de hoy y por acompañarnos en este propósito del curso sobre la Ley 1996. A los conciliadores y notarios que nos acompañan el día de hoy, a los docentes, pues un agradecimiento por estar aquí hoy, por su interés de participar y por supuesto a Tatiana Romero, coordinadora del grupo de justicia inclusiva para personas con discapacidad. Un agradecimiento por haber liderado la realización de este curso que hoy inicia haciéndose realidad. El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social que reafirma que todas las personas con discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esta convención fue aprobada en Colombia por el Estado colombiano mediante la Ley 1346 de 2009 y ratificada el 10 de mayo de 2011. Tal vez el mayor cambio de los promovidos por este instrumento internacional tiene que ver con el artículo 12 de la Convención, que señala que los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Este reconocimiento, sin lugar a dudas, conlleva la ruptura de un paradigma frente a la población con discapacidad y la deconstrucción de barreras especialmente de orden actitudinal y jurídico,
que les impedían el pleno disfrute de sus derechos y su participación bajo condiciones de autonomía, dignidad y respeto. En efecto, a lo largo de la historia se estimó que las personas con discapacidad eran ciudadanos con condiciones inapropiadas para poder asumir la toma de decisiones y la administración de su proyecto de vida, generando con esa mirada la denegación de múltiples escenarios de desarrollo individual y comunitario. Pero a su vez, ese enfoque que se sustentaba en un prejuicio terminó siendo reforzado por la propia normativa, que incorporó imperativos de prescindencia y anuló la opción de que las personas con discapacidad pudieran expresarse y determinar su vida. Así, las disposiciones legales apropiaron una figura existente desde el derecho romano, a través de la cual un tercero asumía el control de las decisiones de las personas con discapacidad y su representación en todos los escenarios de la vida, aún frente a decisiones de tipo muy personal y muy íntimo. Colombia no fue la excepción y promovió la figura de la interdicción como la respuesta legal a la discapacidad, reforzando un modelo de prescindencia que conllevaba la anulación de los derechos ciudadanos de esta población. Con el artículo 12 de la Convención, nace el deber de replantear la discapacidad, de promover las modificaciones de todo tipo, incluyendo las legales, para asegurar que sean las personas con discapacidad las únicas que puedan decidir acerca de su vida, a través de la expresión de su voluntad y preferencias, ya sea de manera autónoma o con la asistencia de personas de apoyo para ello. En respuesta a lo señalado en la Convención y en la observación general número 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, conforme a la cual el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos implica pasar del paradigma de la adopción de decisiones sustitutivas a otro que se base en el apoyo para tomarlas. Colombia expidió entonces la Ley 1996 de 2019, instrumento que establece medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y el acceso a los apoyos que puedan requerirse para su ejercicio. Esta norma consagra que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. Respecto a la figura del apoyo, en el artículo 3 precisa que será aquel formalizado por algunos de los procedimientos contemplados en la legislación nacional, por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada a manera anticipada por parte del titular del acto jurídico. De lo anterior, se puede concluir que la persona con discapacidad puede o no hacer uso de apoyos para el ejercicio de su derecho a la capacidad legal, de optar por la asistencia que para la toma de decisiones brinda el apoyo, este deberá estar reconocido de manera formal. Ahora bien, en los términos de la Ley 1996, la formalización del apoyo puede llevarse a cabo ya sea por designación efectuada por el juez o a través de un acuerdo de voluntades ante los conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos en centros de conciliación o ante los notarios. La norma referida también estableció que ante conciliadores y notarios se pueden suscribir directivas anticipadas. El legislador señaló a través de la Ley 1996 la obligación del Ministerio de Justicia y del Derecho de diseñar e implementar un plan de formación a notarios y conciliadores extrajudiciales en derecho que abarque el contenido de esta norma y que aborde las obligaciones específicas que tienen esos actores frente a la suscripción de acuerdos de apoyo. Entonces, en cumplimiento de ese mandato de la Ley 1996, el Ministerio acordó con la SAP la unión de esfuerzos para construir e implementar un programa de formación de alto nivel que dote a notarios y conciliadores de las herramientas conceptuales y las habilidades que son necesarias para que el ejercicio de la capacidad legal con apoyo sea una realidad en nuestro país. Entonces, les doy así la bienvenida a este primer programa de formación que estamos seguros será de gran interés para ustedes y que los retará en un proceso de introspección frente al entendimiento y el abordaje de la discapacidad. Confiamos en que juntos reivindicaremos los derechos humanos de la población con discapacidad a través del reconocimiento pleno de su autonomía y de su ciudadanía. Hay algunos temores, hay algunos retos aún para entender de qué se trata la asignación de apoyos.
pero para eso estamos aquí hoy, formándonos en ese propósito, pero sobre todo centrándonos y que el corazón de esta formación sea el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, entender su autonomía y que son capaces de tomar decisiones propias. Muchas gracias, bienvenidos y que sea de total provecho para ustedes. Muchas gracias, viceministra. Damos la palabra al doctor Pedro Medellín, director de la ESAP. Ay, qué pena, doctor Pedro, no lo había visto en pantalla, pero un saludo especial. No se preocupe. Gracias. Mil gracias por el apoyo que hemos recibido de usted, de la ESAP, en este propósito y bueno, seguiremos de la mano hasta el final del curso y todos los demás retos conjuntos que nos hemos fijado. Muy bien, viceministra, pues muchas gracias a usted y a todos los colegas, amigos del ministerio y a los participantes, a los docentes en este curso que estamos comenzando hoy. Para nosotros es muy importante este ejercicio que comenzamos con el Ministerio de Justicia, toda vez que significa la puerta de entrada al trabajo sistemático de un asunto tan relevante como la administración de justicia y la generación de capacidades sobre asuntos tan cruciales como, por ejemplo, el tema de la discapacidad. Para nosotros es un asunto de verdad trascendente y nos abre toda una línea que vamos a desarrollar con el apoyo del ministerio y con el trabajo conjunto con el ministerio en el fortalecimiento de la administración de justicia. Hay un elemento clave que es que la administración de justicia no solo es responsabilidad de los abogados, también de los administradores públicos, y en ese sentido van orientada nuestra contribución. Y para nosotros el tipo de trabajo que vamos a desarrollar conjuntamente con el ministerio, con la ministra y con todo el equipo directivo del ministerio va a ser un tema para nosotros muy importante. Vamos a desarrollar líneas académicas ya formales en temas de justicia en los programas de la escuela y sobre todo con el tema territorial, viceministra, que tenemos una posibilidad muy grande, tenemos más de 160 sedes territoriales donde podemos llegar con muchísima facilidad, donde tenemos un apoyo de profesores, de estudiantes y una relación directa con los gobiernos territoriales, y ahí queremos ser una especie de enlace del ministerio para con los tomadores de decisiones públicas de los niveles local y departamental. Ministra, mil gracias por esta oportunidad. Para nosotros es una oportunidad porque vamos a aprender cosas, vamos a aportar algunas otras y tenemos el mejor equipo de docentes y quiero felicitarlos y saludarlos y a todos los asistentes desearles los mejores éxitos y sacar el mayor provecho de este ejercicio que estamos comenzando el día de hoy con el ministerio. Viceministra, muchas gracias a todo el equipo de dirección, a José Vicente, a todo el equipo, mil gracias porque han sido absolutamente juiciosos y dedicados para esta tarea. Gracias, director. Y bueno, en efecto, el tema de la administración de justicia escapa de los lugares comunes a los que a veces llegamos, y parte importante es la formación y llegar además a todos los rincones del país. Así que seguramente lo podremos hacer de la mano con ustedes, con todos los operadores de justicia que operan en territorio y seguiremos entonces en este propósito común. Muchas gracias, director. No, ustedes, muy bien, muchas gracias. Este programa de formación permitirá robustecer el conocimiento y desarrollar las habilidades requeridas para la suscripción de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, de manera que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones y puedan ejercer su capacidad legal con la asistencia de un tercero que fungirá como apoyo. Contamos con más de 2.100 personas inscritas en este programa de formación y más de 20 docentes de la mayor calidad e idoneidad que estarán acompañándolos a lo largo de este proceso.
La formación online, que ha sido el método escogido para llevar a cabo este proceso, permitirá no solo el diálogo entre docentes y estudiantes, la articulación, la participación directa e inmediata, la posibilidad de formular inquietudes y obtener la respuesta a las mismas en tiempo real. Estamos seguros de que nos rodea el mejor equipo, un equipo con amplio conocimiento y amplia experiencia en temas de discapacidad, docentes que provienen de distintas regiones del país y que nos dan también una mirada de lo que sucede a lo largo del territorio nacional. Damos entonces la bienvenida a Paula Cerón y Mónica Hernández, expertas en temas de discapacidad y líderes conceptuales de este programa de formación, quienes los estarán acompañando a lo largo de este curso que inicia hoy y finaliza el próximo 26 de agosto. Bienvenidos, estamos muy complacidos de contar con su experiencia, con su saber y obviamente con el enriquecimiento que ustedes dan a todo este proceso. Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todas a este curso. Mi nombre es Paula Andrea Cerón y junto con la profesora Mónica Hernández estaremos acompañándolos en toda la parte teórica. Agradecemos a todo el equipo de la Escuela Superior de Educación, igualmente a todo el equipo del Ministerio de Justicia y del Derecho que han podido hacer este espacio realidad. Voy entonces a dar inicio a presentarles cómo vamos a hacer todo este curso y cuál va a ser uno de los componentes que vamos a manejar y el contenido del programa, cómo va a ser desarrollado. Voy a empezar entonces para comentarles que este es un curso donde vamos a tratar de manera inicial todo lo relacionado a la discapacidad del modelo social de derecho desde la Ley 1996, desde unos antecedentes hasta llegar a un punto muy importante que nos va a ayudar en nuestro rol de conciliadores y de notarios y notarias en la suscripción de acuerdos de apoyo y de directivas anticipadas. Dentro de este curso vamos a contar con dos componentes. El primer componente de ellos va a ser un componente teórico que va a ser ejercido bajo un método de seminario. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser bajo un sistema de YouTube donde se van a dar todas las sesiones teóricas durante 10 sesiones. Cada una de ellas va a ser de 2 horas. Se va a dictar de lunes a jueves el componente teórico. Luego vamos a pasar semanalmente, vamos a tener tanto componente teórico como componente práctico y el componente práctico se dictará los días viernes y sábados. Dentro del componente práctico vamos a usar una herramienta que es dada por la plataforma Teams, donde vamos a poder interactuar ya en sus grupos para poder hacer toda la parte práctica y materializable de la Ley 1996. Dentro del objetivo general que tenemos del curso es fortalecer las competencias y las habilidades de conciliadores, conciliadores extrajudiciales en derechos inscritos ante centros de conciliación y notarios y notarias para la formalización de los acuerdos de apoyo y directivas anticipadas de acuerdo con la Ley 1996 del 2019. A través de actividades, como bien les explicaba, tanto teóricas y prácticas basadas en el reconocimiento de la discapacidad y la aplicabilidad de la normativa vigente en Colombia, promoviendo el desarrollo integral de estos actores en el sistema de justicia del país. Como objetivos específicos de aprendizaje del curso, tenemos 3. Explicar a los participantes el contexto de los diferentes modelos conceptuales de la discapacidad y los tipos de discapacidad que a través de la historia han tenido diferentes imaginarios sociales y legales. Se busca que los participantes se cuestionen cómo históricamente las barreras actitudinales, comunicativas, físicas y jurídicas han impedido la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad.
El tercer objetivo de aprendizaje es analizar el marco normativo internacional y nacional y su importancia para el reconocimiento de la persona con discapacidad como sujeto de derechos y con capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones. Se enfatizará entonces en los principios y contenidos de la Ley 1996 para entonces poder ligar toda esta temática referente a los principios y ese espíritu de la Ley 1996 con todo lo referente a los acuerdos de apoyos y a las directivas anticipadas. De esta manera, de esta forma, un reconocimiento de la voluntad y de las preferencias de las personas con discapacidad. Y el último objetivo de aprendizaje que vamos a lograr en este curso es desarrollar los contenidos para la suscripción de apoyos y directivas anticipadas, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el trámite, los actos jurídicos, las obligaciones de los centros de conciliación y de las notarías, buscando que en todo momento los participantes adquieran todos esos conocimientos de cómo se va a hacer un acuerdo de apoyo, cómo se va a suscribir una directiva anticipada y cuáles son todo ese trámite que nos va a lograr materializar y poder dar cumplimiento a la Ley 1996 en beneficio de la población con discapacidad. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar en el curso? Vamos a usar toda una metodología experiencial. Y este ciclo experiencial tiene todo unos componentes importantes que vamos a ir en el transcurso de este curso, vamos a irlos transmitiendo y ejecutándolos. El primero de ellos va a ser todo el tema de la conceptualización, que es lo que se va a hacer en el componente teórico, con algo de aplicación, soportado que los docentes en el componente teórico vamos a aterrizar esos conceptos a unos casos prácticos para poder entender cómo es ese proceso. Luego vamos a llegar a un tema muy importante, que es el componente práctico, que es la experiencia. Vamos entonces a materializar todo ese componente teórico desde la experiencia, desde ese componente práctico, haciendo juego de roles, estudio de casos, desde diferentes tipos de herramientas pedagógicas que nos van a ayudar a la comprensión de todo nuestro contenido. Y por último, como todo ciclo experiencial, vamos a terminar todas nuestras sesiones prácticas con reflexiones para mirar cómo nos hemos retroalimentado de todos estos conocimientos adquiridos tanto en el componente teórico como el componente práctico. Así que les damos la bienvenida más cordial por parte del grupo de docentes que vamos a estarlos acompañando en todo este curso con la mayor disposición posible. Un abrazo para todos, bienvenidos, y cedo la palabra a mi compañera Mónica Hernández, docente que los acompañará en esta primera sesión. Bueno, muy buenos días. Como ya Paula y anteriormente se dijo, pues mi nombre es Mónica Hernández y voy a ser una de las docentes en compañía con Paula que vamos a desarrollar el componente teórico de todo este programa. Hoy vamos a hablar del primer contenido del programa. Vamos a hablar sobre la evolución del concepto de discapacidad. Vamos a hablar de cómo pasamos del enfoque de la discapacidad desde la enfermedad para que ahora la concibamos como la discapacidad desde el enfoque de derechos. Todo eso tuvo una trascendencia histórica bastante importante y que es, valga la redundancia, importante que aquí lo conozcamos antes de que nos adentremos en lo que tenemos hoy en día con la Ley 1996. La evolución del concepto de la discapacidad a través de la historia ha tenido varios momentos y de acuerdo a esos momentos ha sido el imaginario social que se ha tenido frente a esta población y el tratamiento legal que se le ha dado a las personas. Históricamente ha sido una población bastante discriminada, al punto que si nosotros tenemos una Convención de Derechos Humanos de las personas con discapacidad, hubo la necesidad de
de que Naciones Unidas expidiera una convención específica para las personas con discapacidad en razón a que todos esos instrumentos que hubo a través de la historia no fueron carentes de obligatoriedad y vinculación de los estados, y por lo tanto esta población siguió siendo bastante discriminada. En razón a ello, las luchas sociales de muchas de estas poblaciones dieron lugar a la reivindicación de esos derechos que a través de la historia se han ganado, a través de organizaciones de personas con discapacidad y de personas independientes que han hecho incidencia frente a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los modelos de la discapacidad, cuál ha sido el imaginario social y el tratamiento legal que se le ha dado a través de la historia de estos imaginarios, a estos modelos. Vamos a ver los tipos de discapacidad y algunos videos importantes que nos enseñan cómo nosotros a veces, dependiendo del tipo de discapacidad de las personas, no nos sentimos en capacidad de brindarles un buen servicio, porque la mayoría de las veces nosotros no sabemos qué hacer cuando nos enfrentamos frente a una persona con discapacidad, y dependiendo de su discapacidad a veces nos vemos muy imposibilitados para prestarles el servicio. Este curso entonces va a constar de 40 horas. Para que se dé certificado se debe asistir al 80% de las actividades que, como le explicó Paula, serán de lunes a jueves, y los talleres prácticos serán viernes y sábado. Para el curso se realizará una evaluación inicial y una evaluación final, y para esta evaluación inicial, en este momento les van a mandar un link para que realicen una pequeña evaluación, pero que la realicen sin tener que estar mirando en Google, sino que simplemente la realicen con los conocimientos que tienen sobre su vida cotidiana y su trabajo frente a la población con discapacidad. Ya desde el equipo técnico les van a enviar el link a sus correos para que realicemos esta encuesta. Mientras tanto, yo les voy entonces a compartir la presentación. Para que iniciemos. Bueno, el link se los están compartiendo en el chat de la pantalla del evento, para que ustedes por favor le den clic al link y de ahí puedan dar respuesta a este cuestionario rápidamente, que se demorarán alrededor de unos 5 minutos. En este momento estamos entonces, están poniendo el link en el chat para que puedan ingresar y puedan darle inicio a esta actividad. Como lo decía la doctora Tatiana en su presentación, este curso que se está promoviendo
Es una de parte del cumplimiento que está realizando el Ministerio de Justicia frente a las obligaciones que establece el artículo 16 y 17 de la Ley 1996, en tanto que el Ministerio deberá realizar un curso de formación para conciliadores y notarios para empezar a prestar los servicios de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas ante los notarios y los centros ante las notarías y los centros de conciliación. Este cumplimiento está bajo los términos establecidos por la ley, que en estos artículos dice que en el transcurso de un año a partir de la publicación de la ley, que fue el 26 de agosto, el Ministerio de Justicia va a iniciar, debe iniciar el proceso de formación de conciliadores y notarios para que presten el servicio para establecer apoyos a través de acuerdos de apoyos o directivas anticipadas. El link que les van a enviar es una evaluación diagnóstica. El objetivo es establecer cómo están todos ustedes frente al conocimiento de estos temas, y al final del curso volvemos a hacer otra evaluación donde ya con todos los contenidos y con todas las actividades que ustedes van a realizar, probablemente el resultado de esta evaluación diagnóstica arrojará otros diferentes resultados con mayor conocimiento. Ya entonces el link está en el chat para que por favor abran el link y le den por favor respuesta a esa evaluación diagnóstica. Tienen alrededor de unos 10 minuticos, mejor dicho, 5 minutos para que cada uno la responda. Es importante que la respondamos antes de que iniciemos este tema. A las 7:43 entonces iniciamos nuevamente para que todos por favor entren al link y respondan la encuesta.
me da fiebre, pero me hace escalofrío.
Bueno, buenos días. Ya vemos que la mayoría de nuestros asistentes realizaron la evaluación diagnóstica. Muchísimas gracias. Para las personas que están ingresando, por favor, pueden entonces ubicar el link, darle clic al link para que por favor realicen la evaluación diagnóstica. Finalmente, el curso en cada sesión se va a tomar a lista al final de cada sesión, tanto teórica como práctica, y se va también a compartir un link con unas preguntas en cada sesión sobre los temas que se trabajaron en cada sesión. Esto con el fin de verificar la asistencia y poder certificar a los participantes en el seminario, en este seminario. Vamos entonces a entrarnos de una vez al componente teórico. Hoy vamos a hablar, bueno, la estructura del programa y los contenidos. Vamos a iniciar hablando sobre el concepto de discapacidad, los tipos de discapacidad. Vamos a mirar algunos lineamientos del Ministerio de Justicia frente a todo el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En los correos que se les envió ayer con el link se les compartió el material editorial que tiene el Ministerio frente a todo el tema de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, el protocolo de acceso a la justicia y el protocolo de atención de personas con discapacidad de consultorios jurídicos y centros de conciliación. Todo eso lo vamos a tener como temas teóricos en este encuentro. Luego vamos a trabajar todo el marco normativo nacional e internacional, posteriormente todo lo que tiene que ver con la ley 1996, los contenidos de los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas, cómo se elaboran o posibles propuestas de elaboración de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, para luego seguir con el componente práctico, donde se van a hacer actividades prácticas para aplicar todos estos conocimientos que se dieron en este componente teórico. Voy entonces a compartir la presentación. Bueno, como ustedes ya vieron, esto es una alianza entre la Escuela Superior de Administración Pública y el Ministerio de Justicia para formar a conciliadores y notarios en cumplimiento de los mandatos de la Ley 1996 del 2019. El seminario tiene como nombre Discapacidad y Modelo Social de Derecho desde la Ley 1996 del 2019, suscripción de acuerdos y directivas anticipadas. La discapacidad, entonces, a través de la historia, ha girado alrededor de 3 modelos. En cada uno de estos modelos hubo un imaginario social y una respuesta legal a esas personas con discapacidad. De cada uno de estos modelos dependía cómo tratábamos a esa persona con discapacidad, qué tratamientos se le daban, cómo accedía a los derechos y cuál era la respuesta para que esas personas accedieran a los derechos. Primero tenemos el modelo de la prescindencia. Este modelo se dio en la antigüedad y parte de la Edad Media. Este modelo de la prescindencia concebía a la persona con discapacidad como el resultado de un pecado cometido por los padres, de una herejía cometida por los padres. Por eso en este momento, en este modelo, la discapacidad era de origen religioso. Y era de origen religioso y no se concebía que naciera un niño defectuoso. En este modelo se vivieron 2 momentos. Un momento, una fase de la eliminación y una fase de la exclusión o la marginación. En esa primera fase de la eliminación se dio el modelo eugenésico, porque aquellos niños
que nacían con defectuosos en esa época, aparecían sin ninguna posibilidad de vivir porque les aplicaban la eutanasia, es decir, que eran eliminados. Este modelo incluso todavía tenemos muchos rezagos hasta nuestros días, todavía conocemos muchos casos. En ese momento de la eliminación, entonces, no se dejaban nacer los niños con discapacidad. Y por eso era de origen religioso, porque era el pecado, los hijos que nacían con discapacidad eran personas fruto del pecado cometido por los padres, entonces eran considerados como una herejía. Luego, entonces, en la época ya de la Edad Media hay un cambio, porque ya no es solamente que se les aplicaba la eliminación, sino que esas personas eran marginadas. Y como eran marginadas, aparece entonces un actor muy importante, que fue la Iglesia. Porque aquí la Iglesia, entonces, entró a hacerse cargo de todos, a cumplir un papel importante, porque empezó a hacerse cargo de todas aquellas personas que no eran deseadas para la sociedad. Porque en este momento entonces se da el abandono de niños y niñas a manos de organizaciones y quedaban en manos de organizaciones religiosas. Aquí entonces la caridad es el principio sobre el cual se fundamentó la discapacidad, y si ustedes pueden ver hasta nuestros tiempos, casi que las personas con discapacidad han tenido que vivir de la caridad y la beneficencia, porque desde este modelo se entendió que eran personas inútiles y que como no iban a servir para nada ni le iban a aportar nada a la sociedad, tendrían que vivir de la caridad. Y una de las formas de supervivencia de esta población fue la mendicidad. Utilizaban entonces la deformidad, como se decía en esta época, para generar pesar y compasión, y así generar la caridad por parte de la Iglesia. En esta fase, entonces, se da la fase de la reclusión, ¿sí? Y ahí es donde aparece el auge muy importante de orfanatos, reformatorios. Ahí es donde aparecen los famosos manicomios que nosotros conocimos hasta no hace mucho, ¿cierto? Donde las personas generalmente con discapacidad psicosocial eran encerradas en estos lugares que eran degradantes e inhumanos. Y ahí aparecen entonces las entidades como los reformatorios, que además se hicieron cargo de las personas con discapacidad, pero fueron instituciones donde las personas con discapacidad quedaron recluidas por el resto de sus vidas sin ninguna garantía y ningún derecho, y recluidos prácticamente en condiciones infrahumanas. Hay una parte importante de este modelo, y es que cuando en un primer momento la persona con discapacidad ni siquiera era considerada una persona, no era tan considerada una persona, que por eso prácticamente los eliminaban. Y luego en la Edad Media se consideró como en la fase de la reclusión, estas personas adquieren la categoría de persona, pero como una persona o como un ser humano enfermo. Entonces, como era un ser humano enfermo, era una persona que no servía para la sociedad. Este modelo y este menosprecio que se dio por la población con discapacidad en esta época, lo vimos incluso hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se dieron órdenes por parte, por ejemplo, del gobierno nazi, de eliminar a todas las personas que nacieran defectuosas. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial aparecen entonces por esas clasificaciones de la raza superior, y entre esas una de las razas que más sufrió y de las que más se tomaron medidas en contra de ella fue a la población con discapacidad, porque en la Segunda Guerra Mundial se tenía que eliminar a todas aquellas personas que tuvieran descendencia genéticamente defectuosa. Entonces, incluso
las personas con discapacidad eran metidas en cámaras de gases y eran sometidas a muerte a través de monóxido de carbono. Entonces, este modelo social este modelo de la presidencia ha durado hasta nuestros tiempos, porque si bien el concepto de discapacidad, como lo vemos, ha sufrido una transformación, de todas maneras seguimos viendo todavía casos donde todavía se vive este modelo de la discapacidad. Este modelo de la presidencia, y ustedes conocen muchos casos de niños, por ejemplo, con discapacidad cognitiva o psicosocial o personas mayores que viven encerradas y amarradas en condiciones infrahumanas. Aquí en Antioquia tuvimos la posibilidad de conocer un caso de un joven que lo rescataron a la edad de 25 años, donde lo encontraron desnudo y encadenado, porque desde la edad de los 3 años su madre lo encerró a vivir casi como un animal. Entonces todavía vemos todavía vemos ese modelo de la presidencia, todavía vemos que hay personas con discapacidad psicosocial que son recluidas a lo largo o toda su vida sin ninguna posibilidad de un proceso de inclusión, sino que las aíslan completamente. Entonces todavía si de alguna manera se han ido superando cada uno de este modelo, de todas maneras se encuentran todavía casos deplorables de maltrato y marginación de personas con discapacidad. Entonces, en esa fase de la reclusión y cuando ya pasamos sobre la Edad Media y a principios del siglo XX, la persona con discapacidad ya adquiere su reconocimiento como ser humano, pero como un ser humano enfermo. Y como era considerada una persona enferma, entonces ahí aparece el modelo médico o rehabilitador. Aquí en este modelo entonces que se decía que las causas de la discapacidad ya no eran religiosas, sino científicas. Entonces se equiparaban a discapacidad igual a enfermedad. Eso es más o menos lo que hemos vivido hasta hoy. Comúnmente todos nosotros siempre hemos relacionado la discapacidad con una enfermedad. Y eso lo vemos cuando miramos, por ejemplo, que todos los símbolos de la discapacidad tienen el color azul porque proviene de la medicina. Y acá entonces se da el auge de la medicalización, porque aquí entonces, como la discapacidad era una enfermedad y su causa entonces era científica, en un principio entonces la medicina lo que hizo fue empezar a medicalizar y a buscar la cura para esas enfermedades. Cura que nunca llegó, porque una persona con síndrome de Down o una persona de nacimiento con una discapacidad cognitiva, sabiendo que es una condición y no una enfermedad, pues nunca iban a encontrar la cura para esa enfermedad. Aquí se da un aspecto muy importante y es la fase de la integración y la normalización. Y aquí se da, mire que en la presidencia se da un auge de los reformatorios y los manicomios. Y aquí en el modelo médico rehabilitador se da el auge de las instituciones especiales, ¿sí? Aquí es donde se empieza a dar esa segregación, donde los jóvenes y los niños con discapacidad no podían participar en escuelas regulares, sino que empiezan a darse una generalidad de colegios especiales, ¿sí? Donde estos niños entonces pasaban todo el resto de su vida en tratamientos médicos y nunca pudieron integrarse plenamente a la educación porque su vida la ocuparon en procesos de rehabilitación enfocados a normalizarlos. Y eso de normalizarlos, ¿qué significa? Y ahí viene ese concepto tan común que nosotros utilizamos de que cuando una persona es normal o anormal, viene de este modelo, de la normalización. Porque lo que buscaba este modelo frente al auge de la medicalización y luego al auge de la rehabilitación, esa rehabilitación estaba enfocada a hacer que esa persona se pareciera a los demás, a las personas que no tuvieran discapacidad. Porque en la medida que esa persona se pareciera a los demás, iba a ser útil para la sociedad y iba a ser normal. Entonces, de ahí viene ese concepto tan común que nosotros manejamos cuando alguien nos dice, ay, es que en mi salón
hay un estudiante con discapacidad cognitiva, entonces uno se revisa, yo tengo un compañero que es anormal, o esos términos peyorativos y discriminatorios, como es que yo tengo un hermano minusválido. Minusválido es una persona que no sirve para nada porque es inválido. O yo tengo un hermano que tiene retardo mental y no es normal. Entonces de ahí viene ese concepto de la normalización, porque empieza la fase de la integración y la normalización. Y de ahí vemos nosotros como una de las principales normas que ha tenido la población con discapacidad antes de la convención en Colombia, el título de esa norma tan importante es para la integración social de las personas con discapacidad. Entonces aquí no se hablaba de inclusión social, sino de integración, pero esa integración terminó relegando a las personas con discapacidad, porque las terminó aislando, porque las integraban, pero en procesos donde ellos podían estar ellos mismos para tratarse de rehabilitar, o eran tanto los tratamientos y las terapias en lo que tenían que estar, que a las personas no podían dedicarse a otros asuntos como la educación. Entonces, aquí el proceso de rehabilitación estaba enfocado a que la persona no se pareciera a los demás, porque en la medida que esa persona se pareciera a los demás, iba a ser útil para la sociedad. Aquí entonces, el diagnóstico médico era fundamental. Aquí la voz experta era la voz del médico y era lo que el médico dijera. Prácticamente el médico en el diagnóstico establecía cuál iba a ser el futuro de esa persona con discapacidad. ¿O cuántas veces ustedes no han escuchado historias donde le dicen a mamás cuando los bebés nacen o cuando están pequeños que su hijo nunca va a poder estudiar, ¿cierto? De una vez lo sentencian a la exclusión, que su hijo no va a vivir tantos años, que su hijo no va a poder integrarse porque no va a poder hablar, que su hijo no va a poder estudiar. Era prácticamente quienes tenían la última palabra, y frente al derecho eran los que tenían la última palabra, ¿cierto? Porque frente a ese proceso de rehabilitación, era el médico el que establecía si la persona había sido curada o había sido rehabilitada. Entonces, este modelo médico lo tenemos hasta nuestros tiempos, y tanto es que se hizo cargo de la medicina de la discapacidad que hasta el año 2016 en Colombia, quien tenía a cargo todo el sistema de discapacidad era el Ministerio de Salud. Y eso lo vemos en las entidades territoriales, donde quienes se hacían cargo, porque en muchos municipios y departamentos esto ha cambiado, en la nación también cambió, porque ya hace parte del Ministerio del Interior, que también los municipios y departamentos eran quienes se hacían cargo de los temas de salud. Esto cambió, porque no es que el modelo médico haya desaparecido, no, al modelo médico se le deja la parte científica que se encargue de la eficiencia, porque ya de la inclusión social y de la participación de esas personas con discapacidad se encargaría el modelo social. Porque fíjense que en estos dos modelos anteriores ninguno estuvo enfocado a que esa persona pudiera asistir o pudiera incluirse en la sociedad. En el modelo médico, prácticamente estas personas quedaban relegadas de poder ingresar a un sistema educativo, por ende entonces no podían ingresar en un sistema laboral, y por tanto el fundamento de este modelo fue mirar la discapacidad desde el enfoque de salud y desde el enfoque asistencial. Y de estos enfoques, ¿qué pasó? Que las personas con discapacidad entonces nunca tuvieron la oportunidad de participar, y por tanto muchas de ellas que ya son mayores tienen que seguir viviendo de los subsidios, porque en estos dos modelos lo que
se acostumbró desde ese enfoque asistencial y de salud es a que estas personas vivieran de la caridad. Por eso es que ellos también han estado tanto en contra de esos programas famosos asistencialistas donde se muestra a la persona con discapacidad para generar compasión y así que la gente haga las respectivas donaciones. A través entonces de las organizaciones sociales, desde 1970 que hubo un movimiento muy importante en Estados Unidos. Ustedes pueden ver un documental que hay en Netflix que se llama Crip Camp. Es un documental corto donde muestra cómo la lucha de esta población por la reivindicación de sus derechos y desde estas luchas varios movimientos sociales a nivel mundial, tanto en Europa como en América, lograron ese cambio y esa propuesta para lograr esa mirada diferente y se le pudiera garantizar esos derechos de igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, y de ahí viene y surge ese movimiento que propone el modelo social. Este modelo social entonces cambia totalmente la concepción de los dos anteriores modelos y establece que la discapacidad no tiene causas ni orígenes religiosos. Tampoco es de origen científico, sino que las causas de la discapacidad son sociales y las limitaciones individuales de las personas no son el problema, sino las barreras impuestas por la sociedad para garantizarle las necesidades, la igualdad de oportunidades. Aquí la respuesta social frente a este modelo es identificar las barreras y garantizar la vida en comunidad y la vida independiente. Entonces, este modelo social que dice que ya la discapacidad no depende del individuo ni de su deficiencia. La discapacidad se encuentra en el entorno, un entorno que le impide participar a esa persona con discapacidad en igualdad de condiciones. Aquí se da entonces, mire ese cambio, porque en el modelo de la presidencia, la respuesta legal es la interdicción y la reclusión. Pero en este modelo de la presidencia, la interdicción era para todas las personas con discapacidad, no como la conocimos nosotros en Colombia. Y la reclusión, porque en la presidencia las personas eran recluidas y se quedaban eternamente recluidas y abandonadas en esas instituciones reformatorias o manicomios. Luego, en este modelo médico rehabilitador, aparece la interdicción, pero aquí la interdicción depende de la voz experta del médico. Y aquí la interdicción sí empieza a tener otras características y ya no es para toda la población con discapacidad, sino que se va a concentrar en una población, en dos poblaciones específicas en el caso colombiano, como es en la población con discapacidad cognitiva y discapacidad psicosocial. Cuando se da la interdicción de estas personas es precisamente porque a estas personas con discapacidad no eran personas inútiles y al ser personas inútiles pues no tenían capacidad y como no tenían capacidad se les negó la capacidad negocial a través del proceso de interdicción donde se le anulaban todos sus derechos civiles y políticos, porque tradicionalmente nos han enseñado que la interdicción es para proteger el patrimonio de las personas con discapacidad, ¿sí? Y sobre todo a nosotros los que estudiamos Derecho, cuando veíamos esas primeras asignaturas, a nosotros nos decían es para proteger el patrimonio. Pero resulta que detrás de esa protección de patrimonio se anulaban todos los derechos civiles y políticos de estas personas con discapacidad. Entonces, por lo tanto, estas personas con discapacidad no podían realizar ningún tipo de negocio jurídico, no podían tener derechos civiles como el derecho al voto, no se podían casar y mejor, no podían tomar ninguna decisión en su vida. E incluso esas decisiones ni de su vida, ni de su propia vida personal, porque eran tan anuladas que ni siquiera podían muchas veces elegir qué ropa ponerse, qué alimento consumir,
¿qué programa de televisión puede ver? Entonces, detrás de esa protección del patrimonio se anulaban todos esos otros derechos de la población con discapacidad. Y lo que pasó entonces, y recuerden que hubo un momento de la historia donde incluso eran declaradas con discapacidad las personas sordas que no se pudieran dar a entender. Y sin embargo, uno todavía en la actualidad se encuentra personas sordas declaradas interdictas, incluso después de la ley 1306. ¿Y eso por qué? Porque a pesar de que nuestra legislación no establece la interdicción como requisito para muchos, muchos actos jurídicos, sí muchas instituciones se encargaron de utilizar la interdicción para todo. Y un caso muy concreto que todos conocemos es el caso de las pensiones, donde la ley sí en ninguna parte establece la interdicción para poder gozar de los derechos pensionales, pero las entidades se encargaron de establecer y crear sus propios requisitos y así a las personas con discapacidad cognitiva y discapacidad psicosocial, para cualquier acto se les pedía la interdicción. Luego entonces en este modelo social superamos toda esa posibilidad de negarle autonomía a la población con discapacidad, porque este modelo social, al considerar que la discapacidad no es ni de origen religioso ni científico, sino que la discapacidad se encuentra en las barreras que el entorno le presenta a la persona con discapacidad y que le impide participar en igualdad de condiciones, al hacer este cambio teórico, hay un reconocimiento pleno de ciudadanía, de autonomía y de toma de decisiones con apoyo. En los procesos anteriores no había reconocimiento de estos principios, porque con la interdicción se anulaban precisamente la ciudadanía, la autonomía y la toma de decisiones. Con el modelo social, entonces, se da un reconocimiento pleno de la ciudadanía y de la autonomía y la voluntad y preferencias de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad cognitiva y discapacidad psicosocial. Vamos a ver este video donde nos ilustra un poco sobre la evolución de lo que ha sido ese concepto de discapacidad. Permítame en un momento que está como un poquito... Permítame en un momento que parece que se bloqueó la pantalla. Les están enviando un link para que ustedes puedan dejar sus inquietudes y posteriormente se dará respuesta a esas inquietudes.
Y el link de la asistencia se los envían al final. Entonces, en este momento les van a enviar un link para que puedan ingresar todas sus inquietudes y el link de la asistencia se la dan al final. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como Le pido por favor me informen si ya están viendo Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público.
La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, como ustedes ven entonces, este modelo, este video nos presenta la evolución de lo que es el concepto de discapacidad, con ejemplos. Ahí vimos cómo desde el principio estas personas eran recluidas y cómo muchas de estas personas se quedaron recluidas en instituciones esperando la cura para esa enfermedad que nunca llegó y no pudieron entonces gozar de los derechos como gozamos todas las personas. En esta gráfica se resumen esos tres modelos. Con las imágenes vemos entonces cómo fue el modelo de la exclusión, que fue la segunda fase del modelo de la presidencia, donde las personas con discapacidad eran recluidas o aisladas en lugares donde estuvieran solo ellos mismos y no compartieran con personas que no tuvieran discapacidad. Aquí en este modelo de la exclusión es donde se da entonces la institucionalización de personas y como dijimos ahí es donde nacen todas estas instituciones o en un principio como se llamaban los manicomios, donde las personas eran recluidas casi por el resto de su vida. Luego aparece el modelo médico, que se da el modelo de la integración, donde se trató de integrar, se habla de la integración social, pero realmente esta integración se dio, pero la integración de las personas con discapacidad fue enfocada a tratar a que en la medida que esa persona se pareciera a los demás, iba a poder participar igual, integrarse en la sociedad como las personas que no tienen discapacidad. Y luego aparece el modelo social, donde ya hay un reconocimiento de la diversidad y ya entonces las personas, lo que se busca es eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones que los demás. Luego en esta diapositiva tenemos una síntesis de lo que han sido esos tres
modelos frente a cuál ha sido el imaginario social en cada época, cuál ha sido la respuesta social y cuál ha sido la respuesta legal. En el modelo de la presidencia, el imaginario era que la persona con discapacidad era producto de la maldición y el castigo. Y la respuesta social en un primer momento fue la eliminación y la marginación. La respuesta legal fue la interdicción y la reclusión de las personas con discapacidad. Y el enfoque con el que se miraba a esa persona con discapacidad era un enfoque de asistencialismo y un enfoque de salud. Luego aparece el modelo médico rehabilitador, donde se consideraba que la discapacidad era igual a una enfermedad. La respuesta social fue la normalización médico-funcional de la persona, y por eso de ahí les ponía yo el ejemplo, y si ustedes lo vieron en el video, dan cuenta cómo desde este modelo social todos los símbolos de la discapacidad asume los símbolos de la medicina. Y aquí en este modelo, la voz experta era la respuesta legal. O sea, existía la interdicción, pero aquí la voz experta era el médico, porque el derecho le da la última palabra a esa voz experta. Y un ejemplo de esa voz experta, ¿cuál es? Que cuando existía el proceso de interdicción, la principal prueba de ese proceso era el diagnóstico médico, ¿cierto? O el peritaje, donde el médico decía cuál era el tipo de discapacidad, si era grave, severa, leve, profunda, si la persona necesitaba acompañamiento o la ayuda de un tercero, y con ese certificado médico prácticamente se declaraba interdicta a la persona. Pero esa declaración de interdicción no fue tan estricta, porque si bien la ley anterior, la 1306 y las anteriores establecían que solamente podía ser declarada interdicta una persona con discapacidad mental absoluta, grave o severa. Y aquí también hay un error que hemos cometido los abogados, y es que encasillamos como la discapacidad mental dos discapacidades que son totalmente diferentes, que es la discapacidad cognitiva y la discapacidad psicosocial. Y un asunto tenía que ser grave o severa, características que a la luz de la convención y de la nueva normatividad desaparecen. Ya no se habla de una discapacidad grave, severa o profunda, se habla de discapacidad. Y entonces es muy usual ver jóvenes que están listos para trabajar, que tienen en su diagnóstico médico, entre comillas, una discapacidad leve o moderada y declarados interdictos y sin posibilidades de ingresar a la vida laboral, porque recuerden que es que la interdicción le anula la capacidad negocial. Entonces la persona no puede suscribir ningún tipo de contratos. ¿Y por qué muchas veces eran declarados, si la ley decía que tenía que ser para la discapacidad grave o severa, por qué entonces personas con discapacidad leve tenían que ser declaradas interdictas? Por la voz experta, porque la voz experta en el diagnóstico decía que si bien era una persona con discapacidad leve o moderada, necesitaba el acompañamiento de un tercero. Entonces, la voz experta del médico se convirtió casi en la persona que definía el futuro de una persona con discapacidad. Y ahí es donde vemos que entonces el proceso de interdicción no se aplicó estrictamente como lo decía la ley, porque la interdicción entonces surgió para todo el mundo y para todo tipo de procesos. Y vemos muchos jóvenes y personas con discapacidad que no encajan dentro de esa discapacidad mental absoluta, grave o severa, y declarados interdictos, simplemente porque alguna entidad además le pide la interdicción para poder gozar de un derecho. Luego viene entonces el modelo social. El imaginario en este modelo es el reconocimiento de la diversidad humana. La respuesta social es identificar esas barreras para facilitarle la participación a las personas con discapacidad. Y la respuesta legal, mire, tardamos siglos en superar ese proceso de interdicción. Es el reconocimiento de ciudadanía y autonomía.
Ese modelo entonces social fue acogido por diferentes organizaciones y por las Naciones Unidas. Y aparece entonces un concepto, o aparece entonces la teoría de cómo debemos entender entonces la discapacidad a partir de este modelo. ¿Cuáles son las principales características entonces del modelo social? Aquí entonces se dice que la discapacidad ya no debe entenderse como las consecuencias de la enfermedad, sino que en ella se recogen las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad para llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser humano. Entonces, ¿qué aparece ahí? Que la persona tiene una deficiencia, puede ser física o psicológica, que producto de esa deficiencia puede tener algunas limitaciones para llevar a cabo algunas actividades, pero se encuentra con una tercera y es las restricciones en la participación, porque se encuentra con un entorno donde está lleno de barreras y le impide participar en igualdad de condiciones. Según este modelo social, si la tercera característica no se presenta, la persona no es considerada persona con discapacidad. Porque recuerden que la discapacidad no depende del individuo, ni de su deficiencia, ni de pronto sus limitaciones para llevar a cabo algunas actividades. La discapacidad depende de las restricciones que ese individuo encuentra en la sociedad para participar. Entonces, para que una persona se considere una persona con discapacidad, deben confluir las tres características y sobre todo la tercera, ¿sí? Porque ya entonces puede haber una persona con una deficiencia que no tiene ninguna limitación para realizar actividades, ni tiene barreras en el entorno y puede participar como participamos todos, ¿cierto? Entonces no es una persona con discapacidad. Tiene que aparecer la tercera característica. Teniendo en cuenta entonces estas características del modelo social, aparece entonces la definición de qué es una persona con discapacidad. Recordemos que antes de la Convención de Derechos Humanos, no existía ni siquiera un concepto o una definición de discapacidad o de persona con discapacidad. Si nosotros vamos a ver en nuestra constitución política, ni siquiera existía el concepto de persona con discapacidad, porque en la Constitución usted ve el concepto es de limitados físicos o personas en situación de debilidad manifiesta, que es un concepto más amplio e incluye otra población, o personas minusválidas, ¿sí? Nuestras normas hablaban era de personas inválidas, de personas minusválidas, de discapacitados, de limitados físicos. Entonces no había una referencia a la persona con discapacidad, ni una definición del concepto de discapacidad, ni de qué es una persona con discapacidad. A la luz de este modelo social, entonces, tenemos qué es una persona con discapacidad. Y si lo leen detenidamente, se dan cuenta que este concepto reúne las tres características anteriores que les acabé de mencionar. Entonces son personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Primera característica, que al interactuar con diversas barreras ven impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Aparece la tercera característica, ¿cierto? Entonces, si no hay barreras para que esa persona interactúe, no es una persona con discapacidad. O sea, tiene que existir la deficiencia, pero además tiene que existir barreras que le impidan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces, ahí es muy importante, porque cuando tenemos este concepto de discapacidad, también hay unos cambios importantes que tenemos que dar en el tratamiento y en el lenguaje para dirigirnos a esas personas con discapacidad. A raíz también de todos estos cambios, aparecen entonces ya una clasificación específica de cuáles son los tipos de discapacidad. Es muy importante
que conozcamos cuáles son los tipos de discapacidad. Y más nosotros, como servidores de un servicio de acceso a las personas con discapacidad y de acceso a la justicia, tenemos que conocer cuáles son los tipos de personas con discapacidad, porque de acuerdo a esos tipos de discapacidad nos vamos a referir y les vamos a prestar el servicio, y de acuerdo a esos tipos de discapacidad tendremos que hacer los ajustes que sean necesarios para poderle brindar el servicio, o de acuerdos de apoyo o de directivas anticipadas o cualquier servicio que la persona nos requiera en nuestras instituciones. Entonces, la ley y la convención definen 5 tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad sensorial, que se refiere a deficiencias en los órganos de los sentidos, y puede ser visual, auditiva, o aquí se incluye a las personas sordociegas. Esto es muy importante conocerlo, porque muchas veces el hecho de no conocer los tipos de discapacidad y no saber cómo referirnos a esas personas nos hace impotentes frente a la prestación de un servicio, y muchas veces le prestamos mal el servicio porque no sabemos cómo dirigirnos a esa persona, y muchas veces lo que hacemos es más bien negar el servicio y decir que allá no tenemos posibilidades de atenderlos. La discapacidad física son las personas con deficiencias para caminar, mantener ciertas posiciones del cuerpo o manipular objetos debido a deficiencias físicas permanentes como debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna parte del cuerpo, alteraciones en las articulaciones o la realización de movimientos involuntarios. Y dentro de esta discapacidad física se encuentra también incluida las personas de talla baja, ¿cierto? Y uno diría, pero una persona de talla baja, ¿qué deficiencia tiene? Pues entonces, si uno lo mira desde el modelo social, claro, ellos tienen muchísimas barreras para participar, porque a veces el lugar o la estructura física no está hecha para que ellos puedan participar. Por ello se incluyen dentro de las personas con discapacidad. Está la discapacidad intelectual o cognitiva. Aquí es muy importante diferenciar esta discapacidad y la psicosocial, porque como yo les decía al principio, la ley anterior hablaba de la discapacidad mental absoluta y encasillaba a estas dos poblaciones en ese concepto, y por eso se cometieron tantas arbitrariedades con los procesos de interdicción frente a estas dos poblaciones, porque finalmente el proceso de interdicción no le interesaba conocer a la persona. Ustedes recuerden que anterior a la ley 1306, ni siquiera era obligación que en el proceso de interdicción se conociera a la persona con discapacidad. Solo con el dictamen médico de la voz experta se declaraba interdicta a una persona. Posterior a la ley 1306 se da la posibilidad, y muchos jueces empiezan entonces a garantizarle esos derechos y por lo menos conocer a la persona con discapacidad. Y también conocimos muchos casos de procesos de interdicción que no prosperaron cuando en el proceso el juez conoció a la persona con discapacidad, porque entendió que no necesitaba la declaratoria de interdicción. Entonces, la discapacidad intelectual o cognitiva son las deficiencias que se pueden presentar para realizar actividades intelectuales que impliquen aprender o pensar y memorizar. Es muy usual y muy ejemplo de esta población, pues las personas con síndrome de Down, ¿cierto? Porque de pronto por sus características físicas las identificamos, pero hay muchos otros tipos de discapacidad cognitiva que físicamente no se notan. Está entonces la discapacidad mental o psicosocial. Mire qué diferencia, porque cuando decía la ley discapacidad mental absoluta, entonces prácticamente estábamos haciendo referencia solo a este concepto. La discapacidad mental o psicosocial son las deficiencias para realizar actividades de relacionamiento social, de relación con los demás y con el entorno. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces
la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar. Es muy usual a veces confundir estas dos discapacidades, la cognitiva y psicosocial, pero una persona con discapacidad psicosocial no tiene, por decir algo, dificultades en el aprendizaje. Entonces son dos poblaciones que debemos diferenciar porque es muy importante tener clara esa diferencia para el momento de la prestación del servicio, de la elaboración de acuerdos de apoyo o de directivas anticipadas. Está la discapacidad múltiple, que son personas que tienen más de una deficiencia o varias de las deficiencias anteriores. Es muy importante conocer este tipo de discapacidad para que no les vaya a pasar lo que vamos a ver en el siguiente video. I can feel a change is gonna be now, baby. Watch your step, 'cause I'm in love. De los 5, te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby, yes, I'm coming after you. I don't even know if you're the same the things I do. I'm coming for you, baby, yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones. Deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar
antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido, pero nosotros somos personas y a veces incluso con la ayuda nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad, y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, como podemos ver entonces en el video, muchas de estas situaciones las vivimos cotidianamente. Es muy común, por ejemplo, que a una persona con discapacidad cognitiva, cuando le vamos a prestar un servicio, a darle alguna información, nos refiramos siempre al acompañante. Y es el caso del señor que entra a la tienda a comprar la ropa y la vendedora se dirige al acompañante y no a él, que es la persona que va a comprar la ropa. Esto es muy importante porque si a nuestros centros o notarías llega una persona con discapacidad y llega con acompañante, nos tenemos que dirigir a la persona con discapacidad. En el caso de la persona sorda, si la persona llega con intérprete, tenemos es que dirigirnos a la persona sorda, mirando a la persona sorda y no al intérprete. Entonces es muy importante darles ese lugar. A las personas con discapacidad cognitiva generalmente los tratamos como los niños eternos, ¿cierto? Porque incluso muchos diagnósticos médicos dicen es que el pensamiento de él es de una persona de 11 años, ¿sí? Entonces los dejamos como los niños eternos. A las personas con discapacidad física les vamos a ofrecer ayuda y les debemos preguntar. Generalmente la gente lo que corre es a cogerle la silla de ruedas sin preguntar. Lo mismo con la persona ciega. Al inicio del semáforo se ve a la persona parada en un semáforo. Eso le suele pasar mucho a las personas ciegas, que están paradas en un semáforo y las cogen y las arrastran sin preguntarles, y muchas veces esa persona ni siquiera iba a cruzar la calle. Entonces, como decía la señora en el video, a veces queremos ayudar tanto que exageramos la ayuda. Entonces es muy importante ofrecerle la ayuda y saber de qué manera, y siempre que nos vamos a comunicar, miremos a la persona con discapacidad. Con las personas sordas, cuando la persona llega sin intérprete, nos asustamos mucho, porque no sabemos cómo dirigirnos y empezamos a exagerar nuestros movimientos o empiezan a gritarle durísimo, ¿cierto? Y entonces uno ve personas que son gritándole a una persona sorda y la persona sorda nunca le va a escuchar. Ahí es que hablarles de frente y hablarles despacio, porque muchas de esas personas sordas leen los labios. Frente entonces a todo ese cambio y a esas definiciones de tipos de discapacidad y a esa definición de persona con discapacidad y a ese reconocimiento de la persona con discapacidad como persona y como ser humano, entonces también hay un cambio en el lenguaje. Y en ese sentido la convención establece que debemos dirigirnos siempre a las personas con discapacidad como personas con discapacidad y no como personas discapacitadas o limitados físicos. Y en este sentido, la Corte Constitucional en el año 2015 expidió la sentencia C-458. Y con esta sentencia la Corte elimina todo el lenguaje discriminatorio de la Constitución y la legislación laboral. Entonces no era posible sentarnos a buscar cada una de las normas para cambiarles el lenguaje. Lo que la Corte en esta sentencia dice es que todas aquellas frases discriminatorias o peyorativas que encontremos dentro de la Constitución y la legislación nacional
debemos cambiarla por persona con discapacidad. Ejemplo de ello es que en la Constitución hablan de limitados físicos, ya no van a hablar de limitados físicos, sino de persona con discapacidad. Entonces, lo que la Corte nos dice es que refirámonos siempre a las personas con discapacidad como persona con discapacidad y no como discapacitado. Y siempre anteponer la discapacidad a la deficiencia. Entonces, siempre que vamos a hablar de una persona con discapacidad física, vamos a la persona con discapacidad física, una persona ciega, una persona sorda, persona sorda. Siempre anteponiendo la persona por ese reconocimiento como ser humano que le debemos hacer a la persona con discapacidad. Entonces, todas las normas que ustedes encuentren con términos contrarios a la convención y al término de persona con discapacidad lo debemos cambiar. Entonces, ya no el término minusválido, ya no el término discapacitado, ya no el término limitado físico. Estas son entonces un ejemplo de esas expresiones incorrectas que siempre hemos utilizado para referirnos a las personas con discapacidad y que las debemos eliminar de nuestro lenguaje y de nuestros escritos. De hecho, la Corte Constitucional y nuestras cortes han cambiado ya ese lenguaje en todos sus pronunciamientos. Entonces no vamos a decir ni discapacitado ni inválido, sino persona con discapacidad. Ni minusválido, ni defectuoso de nacimiento, ni malformado, ¿sí? Ni deforme, ni enano, ni confinado en una silla de rueda, ni cojo, ni mudo, ni sordomudo. Qué error el que cometemos a diario. Es muy común que siempre que hablen de una persona sorda, siempre digan que el sordomudo. No, es que ellos no son mudos. Las personas sordas de nacimiento no hablan porque nunca escucharon, entonces no pudieron desarrollar el lenguaje. Entonces no son mudos, son sordos. Entonces no se les dice sordomudo, no se le dice tullido, ni lisiado, ni paralítico, ni se le dice a una persona con discapacidad cognitiva retardado mental. Y estos términos tan horrorosos que comúnmente escuchamos en nuestra sociedad como llamar el bobo a una persona con discapacidad cognitiva o el tonto, o a una persona con discapacidad psicosocial cuando le decimos es que se enloqueció porque lo diagnosticaron con una esquizofrenia, ¿sí? O el mutilado para las personas muchas veces que pierden sus extremidades, neurótico, esquizofrénico, epiléptico. Siempre debes mencionar de manera específica el tipo de discapacidad y agregar el término a persona con discapacidad. Entonces, persona con discapacidad física, persona con discapacidad sensorial, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad mental, cognitiva o psicosocial. Vamos a ver este videito corto. Partamos de esta base. Todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera, pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo. Y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, po. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí, pues sí sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo. Yo no soy mongolita. Mutilado o tullido. No me digas zurdito. Yo no soy invidente, ceguita, piti o corta de vista. Ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Yo soy una persona zurda. Yo soy una persona ciega. Una persona con síndrome de Down. Igual prefiero que me digáis por mi nombre, o teniente Dan, más zorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. Bueno, y finalmente, como les decía, durante el modelo médico, la discapacidad se vio desde el enfoque de la salud y del asistencialismo. El gran logro entonces de haber
llegado al modelo social y a esa organización de autonomía y de toma de decisiones y a ese reconocimiento de la persona con discapacidad como persona y como sujeto de derechos, Naciones Unidas expide la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y en este sentido, entonces, cambia ese enfoque de salud y de asistencia y empieza a mirar la discapacidad o la persona con discapacidad desde el enfoque de derechos. La convención, entonces, ha sido el logro jurídico y político internacional más importante y acoge todo ese modelo social o biopsicosocial y supera el enfoque de salud para abordar el tratamiento de la discapacidad desde el enfoque de derechos. Y eso tiene un gran significado, porque la discapacidad en clave del enfoque de derechos implica dejar de considerar a la persona con discapacidad como objeto de medidas asistenciales, de beneficencia o caridad, y reconoce su condición de sujetos de derecho. En ese sentido se reconoce como sujetos de derechos y que pueden actuar en derecho. Ya entonces, adentrados en este tema, los invito para el próximo encuentro, que es mañana a las 7 de la mañana. Con esto entonces terminamos. ¿Cómo ha sido la evolución del concepto de discapacidad? Entonces siempre vamos a referirnos a las personas con discapacidad, siempre anteponiendo la persona a la discapacidad. Entonces, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad cognitiva, persona con discapacidad social, y vamos a dejar entonces de usar todos esos términos peyorativos como minusválido, discapacitado, limitado físico, trastornado mental, mongólico, incapaz, y vamos a empezar entonces a hacer ese gran reconocimiento de derechos y de ciudadanía que tienen las personas con discapacidad. Los invitamos entonces para que respondan el link que les van a enviar con la asistencia y la pregunta que deben responder para el día de hoy. Muchísimas gracias. Se tomarán pues algunas de las preguntas que ustedes establecieron en el chat y se realizarán las respectivas respuestas. También les van a enviar o les compartieron en el chat el link de la sesión de mañana y el link con la asistencia y la pregunta que debes responder. En los talleres del sábado, porque como este viernes es festivo, van a profundizar en el manejo de estos temas a través ya de actividades de aplicación y prácticas con cada uno de los docentes que les estarán comunicando en el transcurso de esta semana cuáles son los grupos que le corresponde a cada uno. Muchísimas gracias por su asistencia.